días. Nosotros vamos a hablarles un poco acerca de la Plaza Carso, donde nos encontramos ubicados. Su ubicación está dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Este complejo fue inaugurado en 2010, fue impulsado por el empresario Carlos Slim. Aquí donde estamos antes era una zona industrial, realmente estaba abandonada. Entonces actualmente es un complejo que está compuesto por sus principales edificios, que son el Museo Jumex y el Museo Soumaya. También encontramos que se encuentran complejos residenciales. Lo que se busca con este tipo de plaza es como integrar una ciudad dentro de otra. Esto se ha convertido en un nodo multifuncional urbano que ha sabido fusionar lo que es la arquitectura, el urbanismo y la estética. Ahora, partiremos un poquito de cómo es la tipología de toda la Plaza Carso, ¿no? Para empezar, tenemos zona cultural, que es lo que tenemos aquí atrás, que es el Museo Soumaya, y de este lado el Museo Jumex. Estos fungen como si fueran una especie de bienvenida hacia los ciudadanos, porque es la primera impresión que tenemos en las avenidas principales, en las que nos da la bienvenida precisamente a la Plaza Carso. Esto hace que, por ejemplo, estos museos sean gratuitos para que la gente venga y se reactive urbanísticamente esta zona de la población. También tenemos zona comercial, que esta zona comercial estaría en parte posterior, un poco combinándose con la zona habitacional. Están ahí ciertos edificios, se convergen, no tienen las funciones como un poquito combinadas, y zona de oficinas, que es el corporativo. Obviamente, como sabemos, Carlos Slim es un empresario y aquí también funge sus actividades económicas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, de todo esto, usos que es de uso mixto en sí la plaza, encontramos que tiene uso corporativo, comercial, cultural y residencial, todo en un terreno de 920,000 metros cuadrados, del cual casi el 50% son totalmente áreas verdes, por lo cual me parece eso muy curioso, ¿no? Sí tiene mucha construcción, pero casi el 50% son áreas verdes. Dentro de todas estas tipologías encontramos tiendas, boutiques, restaurantes, cine, área de comida, los museos, un teatro Cervantes, torres de oficinas y habitacional, que son muchas torres también. En la aproximación al edificio, en el caso de Plaza Carso, desde las avenidas principales tenemos una visión que es oblicua, o sea, es decir, no nos da como esa fachada principal, ¿no? Ortogonal, sino que tiene un ángulo oblicuo. Y la percepción del conjunto desde el acceso es a gran escala. Podemos ver, ¿no? Son los objetivos que más resaltan por la masividad. Y hablando un poquito de la integración con el contexto, en total se erigen 10 edificios y un teatro. Los edificios de oficinas y departamentos tienen fachadas de cristal, y en relación a los edificios cercanos contrastan por sus materiales. Por ejemplo, aquí el elemento más contrastante podemos ver que es el Soumaya. De hecho, este es un elemento que yo pienso que es como el hito, ¿no? de toda la Plaza Carso, porque resalta muchísimo, se diferencia de lo demás, pero de todos modos se entiende que es parte de la plaza. Y particularmente en el Museo Soumaya, que rompe totalmente con los materiales, ¿no? Vemos una fachada de placas de aluminio con una forma muy distinta a las demás torres. Bueno, cabe mencionar que la Plaza Carso es de las plazas relativamente nuevas y es una de las más importantes aquí en la Ciudad de México, si no es que la más importante. Fue de las primeras que, como vemos, tuvo esa parte de integración, que no fue solamente una plaza, sino que por ejemplo aquí podemos ver la integración de las ciclovías, también mucho lo que, como ya comentaba mi compañero, las áreas verdes. Entonces aquí no solamente se pensó como en ese complejo de una plaza normal, sino que aquí se pensó más en que resaltara el entorno físico y también el entorno
urbano, que como podemos ver pues sí logró una buena integración. Bueno, ahora hablando un poquito del sistema estructural, lo que se encuentra es que básicamente casi todo está sostenido por acero. Obviamente está combinado también con otros sistemas constructivos, pero es casi completamente todo de acero. Todos los edificios, su base es el acero. El número de perfiles es reducido, pero se combinan con otros elementos para dar estabilidad. Y el terreno se ubica en zona 2, por lo que suponemos que tiene una cimentación semi-compensada con el uso de cajones de cimentación. Y las columnas en el estacionamiento subterráneo son de concreto armado y se unen con perfiles de acero, que fue lo que les dije, tiene un sistema estructural mixto. Bueno, y pues de nuestra parte sería todo. Esperemos si les haya gustado y les haya interesado. Pues es una cosa muy agradable visitar esta plaza y gracias. Muchas gracias. El Zócalo se sitúa sobre lo que fue el centro ceremonial de México Tenochtitlan, junto al Templo Mayor y las residencias de los tlatoanis mexicas. Este emplazamiento fue clave en el orden urbano prehispánico. Tras la conquista, los españoles reconfiguraron el sitio como plaza mayor o de armas, integrándola al sistema urbano renacentista con traza en cuadrícula. Al este se levantó el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, y al poniente se ubicó el Portal de Mercaderes. En 1692 se erigió el Parián, mercado que duró hasta su saqueo en 1828, consolidando el Zócalo como un epicentro comercial y social. Durante el virreinato se encontró la Piedra del Sol. Se erigió brevemente la estatua del Caballito en honor a Carlos IV en el año de 1803 y 1823. En 1813 se le dio su nombre oficial Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz. El nombre popular Zócalo se originó en 1843, cuando Santa Anna mandó erigir un monumento conmemorativo cuya base nunca fue completada, y esa base dio nombre a la plaza completa. Durante la Decena Trágica en 1913, el Palacio Nacional fue bombardeado junto al Zócalo. En 1914 se eliminaron árboles centenarios y se diseñaron nuevos senderos y áreas ajardinadas. En las décadas siguientes, transformaciones urbanas llevaron a eliminar jardines, instalar el asta bandera y convertir el espacio en plaza completamente despejada hacia 1956-58. Durante el siglo XX, el Zócalo ha sido epicentro de conmemoraciones patrias, manifestaciones sociales, conciertos masivos, celebraciones del Bicentenario y del Bicentenario de la Consumación. En 2025, con motivo del 700 aniversario de Tenochtitlan, se programaron proyecciones de videomapping, réplicas prehispánicas y una gran representación histórica del Zócalo. Arquitectura y estilo en los edificios que rodean el Zócalo. En el este tenemos el Palacio Nacional, que es un edificio de gran tamaño y monumentalidad. Su fachada combina barroco sobrio de los siglos XVII y XVIII en niveles inferiores, con una terminación neovirreinal añadida en 1926 y 1928. Destacan sus 3 entradas monumentales, torreones militares y ventanas protegidas con rejas y balcones. De la parte sur tenemos el antiguo Palacio del Ayuntamiento y edificio de gobierno. El antiguo ayuntamiento conserva columnas dóricas y jónicas del siglo XVIII. El edificio de gobierno, construido en los años 40, contiene murales de Daniel Montuy que representan la historia mexicana y fue remodelado tras el terremoto de 1985. Del lado oeste tenemos el Portal de Mercaderes. El Portal de Mercaderes conserva su función comercial. En las últimas décadas intervinieron fachadas para armonizar con tezontle y cantera en estilo neovirreinal. Torre Latinoamericana. Aunque no forma parte directa del conjunto arquitectónico colonial, su presencia es icónica. Es un rascacielos de 182 metros, 44 pisos, inaugurada en 1956 como el primer edificio antisísmico del mundo en zona de riesgo sísmico. Diseño urbano y espacio público hoy.
El Zócalo tiene casi 46.800 metros cuadrados, siendo la segunda plaza más grande del mundo y la más extensa en el mundo hispano. En su configuración moderna, busca flexibilidad, una plancha de losas de concreto que permite diversos eventos, con iluminación urbana accesible, guías táctiles y piso compartido minimalista, gracias al diseño de Lucio Munian y fundamental en la renovada intervención de 2018. El Zócalo es un testimonio vivo de la evolución urbana, política y cultural de la Ciudad de México, desde su origen mexica hasta su conformación virreinal, pasando por su transformación en espacio cívico moderno, ha sido escenario de los símbolos de poder y de la voz del pueblo. La arquitectura y el paisaje que hoy observamos, fusión de estilos barroco, neovirreinal, funcional moderno, reflejan 5 siglos de una historia compleja, resiliente y profundamente simbólica. Parque La Mexicana es un espacio público ubicado en la zona de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. Fue inaugurado el 24 de noviembre del 2017. Con una extensión de 28 hectáreas, constituye el segundo parque urbano más grande. El terreno donde hoy se encuentra este proyecto era previamente un tiradero de escombros y materiales de construcción. Este formó parte de un proyecto de recuperación ambiental y desarrollo urbano sostenible. El terreno fue originalmente una mina de arena, la cual se llamaba La Mexicana. De aquí es donde surge su nombre. Su diseño respeta la topografía natural del terreno, promueve la conservación ecológica, su construcción se apegó a estrictos criterios de autosuficiencia y conservación ecológica, incluyendo un sistema de captación de agua pluvial. Las áreas verdes cuentan con más de 2.000 árboles, 100.000 metros cuadrados de pasto, además de 60.000 metros cuadrados de jardín con plantas de ornato y especies endémicas. Las especies vegetales fueron seleccionadas considerando el clima y las características del suelo de la zona. La Mexicana incluye áreas deportivas, culturales e infantiles, así como espacios dedicados a las mascotas. Cuenta con una red de 4.3 kilómetros de ciclopista y 3.4 kilómetros de trotapista, un jardín canino, un área de patinaje y una zona de restaurantes. Metropolitana, su construcción comenzó en 1573 con el arquitecto Claudio de Vicencio, un arquitecto español. Esta catedral metropolitana fue construida con restos de todas las pirámides y templos oriundos de aquí, la mayoría del Templo Mayor. El Templo Mayor, bueno, vamos a hablar más adelante, pero es un conjunto muy grande de varios templos y pirámides. Entonces, la mayoría de las construcciones de esta zona se construyeron con las anteriores. Eso para pues, implantar la cultura española a los indígenas. Además de eso, la catedral cuenta con muchos estilos, como son el herreriano, un estilo influencia del Escorial en España, el barroco, el churrigueresco y un poquito del neoclásico renacentista igualmente. Gracias a esto, ¿no?, de que fue construida en 1573, pero su construcción terminó en 1840. Entonces, por eso esa mezcla. Pues bueno, la catedral, como la conocemos actualmente, no fue la primera catedral aquí, sino que, como sabemos, cuando la conquista española fue hasta 1524 que se comenzó con una iglesia para seguir colonizando acá el imperio en ese tiempo mexica. La primera piedra católica de esta catedral la colocó Hernán Cortés, pero la construcción de esta actual catedral, como ya nos lo comentó la compañera, a cargo por mandato del rey Felipe II. La catedral también ha pasado por hubo una inundación en la cual se dio en la etapa de su construcción. Por
lo cual hubo un lapso de tiempo que se tuvo la obra. También pasó por un incendio, creo, y pues en el sismo de 2017 también. Bueno, dentro de un poquito hablando del arquitectónico y estructural, la planta, pues como normalmente son todos los templos aquí en México, es de cruz latina. Alrededor de la nave central lateral es donde se encuentran las 16 capillas. Sus muros de carga, los muros son gruesos de piedra, como usualmente era el sistema constructivo de antes. Y cuenta con la bóveda, está en la crucería, se ubica, ¿no? Que es donde inicia justamente la plata. Y si pueden también ver, tiene elementos que son contrapuestos. Y ya mencionaba un poquito de las torres. Aquí hay un dato curioso, lo que puede ser un poco relevante, es que el campanario tiene la capacidad de soportar las vibraciones que tienen las campanas, porque las campanas sí son de mayor magnitud a las que estamos acostumbrados a ver, de donde venimos, ¿no? Dentro de sus problemáticas, pues está el suelo. Sí ha tenido este tipo de deformaciones o problemas estructurales, porque el suelo de aquí es como inestable, justamente por estar cerca de arriba de un lago, cerca de un lago más o menos. Y ha tenido estas intervenciones que han venido mencionando mis compañeros, que son distintas etapas en las cuales ha tenido, intervenciones la catedral. Dentro de sus materiales principales está el tesontle, la chiluca, que es una piedra como de aquí, que es una piedra cristalliza, que inclusive se puede confundir un poquito con la cuestión de que es la cantera, aunque también se está utilizando la cantera. La mampostería de piedra, el hierro y pues ya elementos más decorativos dentro de la catedral, que son llamas pinturas, yesos, acabados en yesos, todo eso. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera, pues sí, fue erigido sobre el lago de Texcoco y se estima que alrededor del tiempo hace 10 metros, por lo que ha requerido muchas intervenciones. La más principal pues, fue el uso de pilotes para contrarrestar este hundimiento, ¿no? Y bueno, además de eso, en el interior nos encontramos con el altar de los Reyes, una obra maestra del barroco, para verla. Y además de eso, en el costado nos encontramos con el Sagrario Metropolitano, de estilo churrigueresco. Ya igual nada más por último comentario, y la catedral está dedicada a la Virgen de la Asunción. El Templo Mayor fue el centro religioso y político de México, Tenochtitlán. Su arquitectura consistía en una gran pirámide de base cuadrada con dos templos en la cima, uno para Huitzilopochtli y otro para Tlaloc, reflejando la dualidad sagrada mexica. Construido con piedra volcánica y estuco, mostraba relieves y esculturas monumentales. Además, un diseño orientado a fenómenos astronómicos. Hoy, en pleno corazón de la Ciudad de México, el Templo Mayor convive con la Catedral Metropolitana y la arquitectura moderna, formando un palimpsesto urbano, donde se superponen épocas y estilos. El museo y las excavaciones no solo preservan su valor histórico, sino que lo integran al paisaje contemporáneo, recordándonos que el pasado y el presente pueden coexistir en el mismo espacio urbano. Teotihuacán, una de las ciudades más impresionantes y misteriosas del México antiguo. Su nombre, dado por los mexicas siglo después de su abandono, significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o lugar de los dioses. Está ubicado en el actual Estado de México a unos 45 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Fue uno de los centros urbanos más grandes e influyentes de toda Mesoamérica. La historia de Teotihuacán comienza alrededor del siglo 100 a.C., cuando pequeños asentamientos se unieron para formar un núcleo urbano. Entre el siglo 250 al 600 después de Cristo, vivió su mayor esplendor con una población estimada de hasta 200,000 habitantes, convirtiéndose en una de las urbes más grandes del mundo antiguo. Después, entre el siglo 650 y el 750 después de Cristo, comenzó su declive, posiblemente por conflictos internos, cambios climáticos o invasiones, cuando los mexicas llegaron
siglos después, ya era una ciudad en ruinas, pero la consideraban un lugar sagrado. Entre sus edificaciones destacaba la Pirámide del Sol, con unos 65 metros de altura y alineada con el punto exacto donde se oculta el Sol en ciertos días del año. La Pirámide de la Luna se encuentra al norte, asociada a rituales de fertilidad y agua. En la ciudadela encontramos el templo de Quetzalcóatl, decorado con relieve de serpientes emplumadas y figuras marinas, un claro ejemplo de la maestría escultórica de esta civilización. También había conjuntos habitacionales amplios decorados con murales que muestran escenas religiosas y simbólicas. La sociedad de Teotihuacán era jerarquizada con élites políticas y religiosas. Al mando, su economía se basaba en la agricultura, que era el maíz, frijol, calabaza, el comercio a larga distancia y la producción artesanal de obsidianas, cerámica y textiles. Además, era una ciudad multicultural con barrios habitados por grupos zapotecos, mayas y mixtecos. Sus principales deidades eran Quetzalcóatl, Tlaloc y la Gran Diosa. Los rituales estaban ligados a la fertilidad, el agua, el sol y el inframundo. La arquitectura estaba cargada de simbolismos, como alineaciones con el calendario solar, representación de los elementos naturales y conexión con la cosmovisión mesoamericana. Aunque Teotihuacán cayó, su legado se mantuvo vivo. Fue tomada como modelo por culturas posteriores, especialmente por los mexicas. En 1987 fue declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO y hoy es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México. Aunque Teotihuacán cayó, su legado se mantuvo vivo. Fue tomada como modelo por culturas posteriores, especialmente por los mexicas. En 1987 fue declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO y hoy es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México. Hoy en día la arquitectura contemporánea que rodea a este sitio debe adaptarse a estrictas regulaciones para preservar el paisaje histórico. Las construcciones modernas como centros de visitantes, museos, emplean materiales discretos y colores neutros para integrarse al entorno. Se evita construir estructuras que compitan en altura o volumen con las pirámides, respetando la escala visual del sitio. El urbanismo moderno enfrenta el reto de equilibrar la vida de las comunidades cercanas, como San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, con la conservación del patrimonio. Hay un control de comercio informal, mejoras en la movilidad y planes para reducir el impacto del turismo masivo. El urbanismo moderno enfrenta el reto de equilibrar la vida de las comunidades cercanas, como San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, con la conservación del patrimonio. Hay un control del comercio informal, mejoras en la movilidad y planes para reducir el impacto del turismo masivo. También se diseñan espacios públicos y rutas peatonales que faciliten el acceso, pero sin alterar la experiencia cultural del visitante. Teotihuacán no es únicamente un vestigio arqueológico, es un recordatorio de los principios fundamentales del diseño urbano y arquitectónico. Trascienden en el tiempo. La planificación consiste en la integración con el entorno, la valoración de los espacios públicos y el uso adecuado de materiales. Sigue siendo pilares para construir ciudades más humanas y funcionales y duraderas.